En una fría noche invernal, mientras caen suaves copos de nieve, una niña le pregunta a su abuela por qué nieva siempre en su pueblo. La abuela, con una mirada nostálgica, le advierte que es una historia larga, pero ante la insistencia de la pequeña, comienza a relatar un cuento de hace muchos años. En lo alto de la colina que domina el pueblo, se alza una mansión gótica sombría. Allí vivía un anciano inventor, fascinado por crear máquinas complejas. Su obra maestra no fue un simple autómata, sino un ser humano artificial llamado Edward. Le dio órganos, un corazón para sentir y un cerebro para aprender. Sin embargo, el inventor era muy mayor y falleció trágicamente antes de terminar su obra maestra, dejando a Edward incompleto, con un manojo de afiladas tijeras en vez de manos. Años después, en la década de los 50, el colorido y monótono vecindario al pie de la colina seguía su rutina. Peg, una amable pero desesperada vendedora de cosméticos, que no ha tenido suerte en el día, decide probar su suerte en la aterradora mansión. Al entrar, descubre un contraste fascinante. Un jardín lleno de arbustos, bellamente esculpidos, con formas de animales. Siguiendo hasta el ático, Peg encuentra a Edward, un joven de aspecto intimidante, vestido de cuero negro y con el rostro de cicatrices. Lejos de huir, el instinto maternal de Peg se activa. Tras limpiar las heridas con astringente y escuchar su trágica historia de soledad, decide que debe llevarlo a su casa, en los suburbios. Al bajar al pueblo, Edward queda maravillado con los tonos de pastel de las casas, pero su llegada no pasa desapercibida. Las vecinas, aburridas de su vida perfectas, comienzan a esparcir rumores rápidamente. La llegada de Edward al vecindario ilustra el choque entre lo auténtico y lo artificial. Edward luce oscuro y peligroso por fuera, pero por dentro es la criatura más inocente y pura. Por el contrario, el vecindario luce perfecto por fuera, pero esconde una sociedad superficial, chismosa y carente de verdadera empatía. La reacción de las vecinas refleja cómo una sociedad suele lidiar con lo desconocido. Decidida a integrar a Edward, Peg le presta ropa de su esposo, Bill, e intenta cubrir sus cicatrices con maquillaje, buscando adaptarlo a la normalidad. La familia Vox, Bill, el hijo menor Kevin y la hija adolescente Kim reaccionan con una mezcla de temor y curiosidad. Edward se siente inmediatamente atraído por la belleza de Kim, aunque su torpeza con las tijeras hace que la cena sea incómoda. Pronto Edward descubre que sus tijeras son un don. Transforma los arbustos del vecindario en obras de arte, lo que fascina a las vecinas. Peg, acorralada por la curiosidad del barrio, organiza una barbacoa. Allí Edward se convierte en la atracción principal. Todos lo adulan, las mujeres fantasean con él, y un veterano de guerra le aconseja que nunca deje que lo llamen minusválido. Las habilidades de Edward se expanden, comienza a esculpir el pelaje de las mascotas, y luego hace cortes de cabellos excéntricos y fabulosos para las mujeres del barrio, incluida Joyce, una vecina seductora y manipuladora. Pero la fama es frágil. La familia intenta ayudar a Edward a abrir su propia peluquería, pero el banco le niega el préstamo por no tener historial crediticio y ser legalmente una persona. A la par de esta decepción, la verdadera maldad del pueblo comienza a sumarse. Jim, el egoísta novio de Kim, decide aprovecharse de la habilidad de Edward para abrir cerraduras. Su plan es robar la casa de sus propios padres para cobrar un seguro y comprarse una camioneta. Kim se opone, pero ante la presión de Jim, engañan a Edward y cuando la alarma se activa, Jim y sus amigos huyen cobardemente, dejando a Edward atrapado, aunque la policía lo libera por considerar que su brújula moral es como la de un niño. A raíz de esto, el vecindario le da la espalda. Joyce, furiosa porque Edward rechazó sus insinuaciones sexuales, inventa el rumor de que él intentó abusar de ella. La comunidad, dirigida por una vecina religiosa que lo llama obra del diablo, decide que Edward es una amenaza. Incluso Kim, sintiéndose culpable, le pregunta por qué accedió al robo, si sabía de quién era la casa. Edward, con total pureza, le responde, porque tú me lo pediste. Esa Navidad la tensión estalla. Mientras Peg decora el árbol, Edward esculpe un ángel de hielo. Los trozos de hielo saltan de sus tijeras, creando una nevada artificial. Kim, conmovida, sale a bailar bajo la nieve. Tristemente, los celos de Jim arruinan el momento. Irrumpe a gritos, asustando a Edward, quien accidentalmente rasguña la mano de Kim. Jim lo ataca violentamente, y aunque Kim lo defiende y termina su relación con Jim, un asustado y furioso Edward huye hacia las calles,
Este es el punto de quiebra absoluto de Edward. Al huir destroza la ropa normal que Peck le había dado y destruye los arbustos que él mismo había cortado. Esto simboliza la muerte de su persona, su máscara social. Edward se da cuenta de que la sociedad nunca lo quiso por quien era, sino por lo que podía hacer por ellos. Cuando dejó de ser útil y entretenido, lo desecharon. Desorientado, Edward deambula por el pueblo. La policía lo busca y los vecinos forman una turba furiosa. En medio del caos, Kim lo encuentra. Ella, que finalmente ha visto la nobleza de su alma, le pide que la abracen. Edward levanta sus afiladas manos, pero se detiene. Con los ojos llenos de tristeza, le susurra, no puedo. Entonces Kim toma las tijeras y las envuelve alrededor de ella, demostrando que no le teme. Este abrazo conecta directamente el trauma más profundo de Edward, el recuerdo de la muerte de su creador. En aquel flashback vemos cómo al intentar acariciar a su padre fallecido, Edward terminó cortándolo. Sus tijeras representan nuestras propias heridas emocionales y traumas no resueltos. A veces, las personas que han sido profundamente lastimadas construyen defensas como tijeras, que aunque la protegen del mundo, también les impide amar, tocar y conectar con las demás personas, sin miedo a hacerle daño. La tragedia se desata poco después. Jim, ebrio y furioso, conduce a toda velocidad por el vecindario y casi atropella a Kevin, el hermano menor de Kim. Edward se lanza velozmente y salva al niño, pero en la confusión del rescate le hace un corte en la cara. Los vecinos, incluyendo al mismo veterano que antes le dijo que no se dejara llamar minusválido, ahora pide atrapar al lisiado. Jim ataca a Edward de nuevo y Kim le ruega a Edward que huya a la mansión. La turba enfurecida sube la colina. En la oscuridad del ático, Kim encuentra a Edward, pero Jim los ha seguido, armado con una pistola. Durante la pelea, Jim brutalmente golpea a Edward y ataca a Kim. Al ver que la mujer que ama está en peligro, el instinto de protección de Edward despierta. Atraviesa a Jim con sus tijeras y lo empuja por la ventana, acabando con su vida. Sabiendo que la sociedad nunca lo dejará en paz, Edward se despide de Kim. Ella le confiesa su amor, lo besa por última vez y sale a enfrentar a la turba. Con lágrimas en los ojos, les muestra una tijera de repuesto que encontró en la casa, diciendo que Jim y Edward se mataron mutuamente, bajo el techo colapsado. Los vecinos, satisfechos con su tragedia, regresan a sus mediocres vidas. De vuelta en el presente, la abuela termina su relato. La niña le pregunta cómo puede estar tan segura de esta historia. La anciana entonces revela su secreto. Ella es Kim y explica que nunca volvió a subir a la mansión, porque prefiere que Edward la recuerde como la joven hermosa que fue, y porque sabe que él, al ser artificial, no envejece. La niña le pregunta, ¿y cómo sabe que sigue vivo? Ella responde que antes de que él bajara, allí nunca nevaba. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no consiste en obligar a otro a cambiar para que encaje en nuestro mundo, sino de aceptarlo en su totalidad. Al final, Edward nos integra a la sociedad, pero está bien, la sociedad estaba enferma, no él. En aislamiento, Edward transforma su dolor en obra de arte, esculpiendo hielo en la soledad de la mansión. La nieve que cae sobre el pueblo es prueba de ella. Aunque el mundo lo rechazó, él sigue regalándole belleza. A veces las personas más extrañas o imperfectas suelen ser las que tienen el corazón más puro. Si te has quedado hasta acá, lo agradezco corazón. Y si quieres suscribirte, lo agradecería mucho. No me más, gente.